Bien, entonces vamos a comenzar con el tercer punto, que es teoría del caos, orden oculto y ecuaciones diferenciales, que ya habíamos visto en el curso antes este tema, pero ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva. Vamos a comenzar con un ejemplo en donde a partir de un electrocardiograma obtenemos una forma sinusoidal que se construye de la siguiente manera. Entre los dos picos, que se llaman R, ¿no? Porque es P, Q, R, S, etc. Estos se llaman R, y entre estos dos R, entre estos dos picos, por ejemplo, transcurre un poquito más de un segundo, y si divido 60 en este número, me da este número 55 y pico, que se llama pulso instantáneo. Entonces, cuando la distancia temporal es grande, el pulso es bajo, mientras que a medida que va subiendo el pulso, cuando la distancia temporal es corta, entonces el pulso es más alto. Pasa de 55 y pico a 73 y pico. Bien, entonces a partir de esta información, a partir de la distancia entre los R, se grafica esto que vamos a mostrar ahora, que se llama gráfico de Poincaré, que consiste en lo siguiente. El primer punto, donde empieza aquí, se construye a partir de la primera distancia temporal entre los R, que es 1.07, pero que aquí está en segundo y aquí está en milisegundos, entonces sería 1070 milisegundos, estaría por aquí, y esa va a ser la coordenada X de este punto. Y la coordenada Y se obtiene con este segundo punto, con el 1.03, que en milisegundos es 1030, y de esa manera construyo el primer punto. El segundo punto se construye no a partir de este par, sino que se va a construir a partir del par siguiente. Entonces, el segundo punto tiene como coordenadas 1.03, lo que pasa que es en milisegundos, y 1.01, o sea 1010, que es la coordenada vertical. Y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, este sexto punto ocurre cuando el ritmo cardíaco va subiendo. Entonces el sexto punto se construye mediante estas dos medidas, que sería 0,81, que en milisegundos es 810, que es esta coordenada que está aquí, 810. Y luego la otra coordenada es a partir del 0,82, que en milisegundo es 820, y entonces esto va girando en sentido de estrógiro, en sentido de las agujas del reloj, y si continuamos con este giro obtenemos todos estos puntos, y entonces se dice en teoría del caos que hay un atractor, que en este caso es una elipse, que es la forma a la cual se atraen estos puntos. Ahora, este es el caso para un corazón que funciona normalmente. Estos son los datos reales de Andrés Beltrán y Darío Carestía, que ellos construyeron un hardware para obtener el electrocardiograma en forma digital. Y luego esto que estaba en Arduino se pasó a MATLAB, y con MATLAB se construyeron estos gráficos y esto que lo vamos a explicar en la próxima clase. Hemos desarrollado un paper que escribimos entre Darío, entre dos ingenieros electrónicos, Darío y Andrés, y dos médicos, ¿no? Que justamente ha sido aprobado, así que ya la próxima clase lo vamos a mostrar con más detalle. Bueno, entonces estos corresponden a los datos reales para el caso del Andrés. Ahora, si en vez de tener un corazón normal tenemos, por ejemplo, un corazón con fibrilación atrial, que es un problema bastante grave, entonces el atractor deja de tener esta forma y tiene formas mucho más complicadas para distintas enfermedades y distintas formas. Y esto es una de las cosas que se estudia en teoría del caos. Entonces lo que vamos a ver ahora es algo similar, pero teoría del
vamos a ver algo similar de teoría del caos, pero en un ejemplo de dripping faucet. Faucet es esto, surtidor, el ejemplo del goteo del surtidor. Entonces, ¿por qué se produce el goteo? Bueno, porque si uno ve una molécula de agua formada por oxígeno y dos hidrógenos, la unión, en vez de ser iónica, como en el caso de la sal, del cloruro de sodio, que un electrón salta de un átomo a otro, entonces uno queda más positivo, otro queda más negativo, y entonces se atraen. Esa es la atracción en el caso de unión iónica, quedan dos iones. En el caso de covalente, la unión covalente es distinto, es un electrón que abraza a estos dos átomos, hidrógeno y oxígeno. Luego acá hay un electrón que abraza a estos dos. Entonces el electrón pasa más tiempo por el oxígeno, porque es mayor el átomo. Entonces al electrón pasar más tiempo por acá, esta parte es más negativa, mientras que cuando el electrón en el enlace covalente pasa por el hidrógeno, pasa más rápido, pasa menos tiempo, entonces es menos negativo. Entonces acá es ligeramente más positivo, acá ligeramente más negativo, y esa diferencia genera lo que se llama el enlace de hidrógeno, o puentes de hidrógeno también se le llama. Entonces una pequeña fuerza que hace que las moléculas del agua se mantengan unidas, y por eso forman la gota, hasta que llega un momento en que esta gota con forma de pera tiene suficiente peso, y el peso es mayor que estos puentes, entonces se rompe el puente y cae la gota, ¿no? Esto también es lo que genera lo que se llama la tensión superficial, que en un vaso de agua, si ustedes ven, el agua no empieza a derramarse cuando llega justo al final del vaso, sino que hace como una montañita, justamente por ese motivo. Es la misma razón por la cual, por capilaridad, eso se estudia en biología, va subiendo el agua por los árboles. La misma razón por la cual los insectos, hay insectos que pueden caminar por el agua y no se hunden. Bueno, entonces lo que nos interesa a nosotros es que, como si esto fuera un electrocardiograma, como si fueran los R de los electrocardiogramas, pasa un tiempo entre la caída de una gota y la siguiente, y si esto lo comparáramos con un electrocardiograma, estas distancias son casi iguales entre una gota y la otra, hasta que uno abre más la canilla. Cuando abre un poco más la canilla o el surtidor, entonces empieza a tener un movimiento caótico y ya dejan de ser semejantes las distancias entre los picos. Entonces ocurre una cosa como esta, que sería comparable con el caso de la fibrilación atrial que habíamos mencionado recientemente. Entonces, si hacemos un gráfico de Poincaré para las gotas, lo que vemos es que en el caso en que estas distancias temporales son casi iguales, entonces en ese caso la primera distancia estaría aquí y la segunda distancia estaría aquí, es decir, ese sería el primer punto, y luego entre el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Como las distancias tienden a ser muy parecidas, esto apenas es un puntito que apenas se mueve, entonces el atractor es prácticamente un punto. En cambio, para este caso, puesto que estas distancias no son constantes, entonces este punto se va moviendo, y cuando se va moviendo, aquí aparentemente hay caos, pero sin embargo, si lo dibujamos en el gráfico de Poincaré, vemos que tiene una forma bien definida, que justamente se llama atractor, y entonces esto significa que hay un orden oculto. ¿Y cuál es la matemática que describe esto? Bueno, justamente es una ecuación diferencial lo que describe esta forma, y es lo que vamos a ver ahora, qué forma tienen estas ecuaciones diferenciales.